Buenos días, estoy Dr. John Bennett, televisando de Miami para el canal Neurocirugía.tv, tratando de establecer una red de neurocirugía en toda Latinoamérica. Tenemos hoy el placer de tener Alma Griselda Ramírez Reyes, un neurocirujano pediátrico de Ciudad de México. Ella va a hablar de cirugía de columna en el paciente pediátrica. Primero, déjame introducir el panel antes de dando el programa a Alma. Hola, Erika, ¿puedo oírme? ¿O su sonido trabaja bien? Hola, Erika. No sirve, ya no. Ok, hola, Patty. Buenas tardes, profesor John, a todos los profesores del panel. Muchísimas gracias por la invitación, por estar con ustedes. Esperemos que tengan mucho éxito este congreso. Ok, bienvenidos, Patty. Y Luis, bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Gracias a todos por estar conectados en este Congreso Latinoamericano de Neurocirugía Pediátrica. Gracias a ti y gracias a la doctora Griselda por su atinada dirección de este congreso. Y pues muy complacidos todos por estar participando. Sí, Luis está de mi alto hogar, Guadalajara, México. Y Adrian, bienvenidos a este congreso. Está mute, Adrian. Ok, Adrian. Gracias a todos por estar participando en este congreso. Es realmente una experiencia muy grata ver las opiniones y los comentarios de gente que compartimos la pasión por la neurocirugía infantil a lo largo de nuestra América Latina. Sí, bienvenidos, Adrian. Y Marcos, bienvenidos. Buenas tardes, mi nombre es Marco Antonio y les hablo desde Cochabamba, Bolivia. Gracias por la invitación. Bienvenidos a Bolivia. Y Víctor, bienvenidos. Está mute, Víctor. Ok. Buenas tardes, mi nombre es Víctor Orrego, soy médico de la Universidad Mayor de Temuco y estoy desde Chile. Ok, bienvenidos a Chile y Víctor. Ok, bienvenidos, Griselda, es tu charla. Ok, yo soy Griselda Ramírez del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional, adscrita al Servicio de Neurocirugía Pediátrica. Vamos a empezar con el tema de cirugía de columna pediátrica. Okay. Ya no puedo ver. A ver, perdón. Okay. Okay. Sí, puedo ver. Perfecto. ¿Ya se ve? Perfecto. Ok, perfecto. Bueno, el tema que vamos a tratar el día de hoy es la cirugía de columna en el paciente pediátrico. Es un tema que es algo complejo por el tipo de pacientes que manejamos, por las condiciones físicas de cada uno de ellos y también por las implicaciones que tiene por los tipos de sistemas que podemos o no utilizar con estos pacientes. Aspectos que son importantes en estos niños son ¿se puede ver? Espera. Sí, yo puedo ver. Desarrollo embriológico. Sí, hay aspectos muy importantes en la evaluación de estos pacientes, desde el desarrollo embriológico de diferentes áreas que son de gran movilidad y de carga axial. Aquí en este caso, bueno, las lesiones más frecuentes que observamos en los niños pues se encuentran también en la unión craniocervical. La unión craniocervical en los niños tiene características muy especiales, sobre todo entre C1 y C2. Tiene una alta flexibilidad y elasticidad
Y algo que es muy característico es que las facetas articulares superficiales son muy horizontales, lo que permite que haya desplazamientos fácilmente en estas estructuras. Los ligamentos y las cápsulas articulares tienen mayor laxitud con respecto al del adulto, y en los menores de 9 años de edad la distancia que existe entre lo que es la cortical de la odontoides hacia la parte posterior del arco anterior de C1 habitualmente es de 5 milímetros, siendo que en el adulto esta distancia normalmente se encuentra entre 2 a 3 milímetros, y esta distancia en los niños es normal. Entonces, todas estas características que tiene lo hacen más vulnerable a una lesión a este nivel. Estos son aspectos esquemáticos de las arterias vertebrales, cómo entran a través de los agujeros y llegan a lo que es la base del cráneo. Todos estos aspectos son importantes dentro de las lesiones que vamos a ver y del tratamiento. Estas son las estructuras neurovasculares más importantes de la unión bulbomedular y su correlación con las arterias. Esto también tiene relevancia porque hay variantes anatómicas, principalmente de tipo vascular, que son las que nos hacen que tomemos decisiones distintas en el momento de hacer el abordaje a la estabilización de esta zona. Y bien, dentro de las patologías más frecuentes que encontramos asociadas a lesiones de la unión cranocervical, algo que es muy común es observarlo en los pacientes con síndrome de Down. Como ya lo mencioné, tiene características muy especiales lo que es la unión, las plataformas que son muy horizontales respecto a lo normal, donde debe haber una concavidad que permite que se mantenga la estabilidad de esas estructuras. Las plataformas también son mucho más lisas y no permiten que haya una adecuada estabilidad. Aquí es muy obvio en esta zona cómo esas plataformas a nivel occipito cervical también permiten que haya deslizamientos anormales en estos niños. Siendo esto tan común en el Down, es importante que cuando los niños se van desarrollando y tienen actividades de tipo deportivo, es mandatorio en todos estos niños evaluar desde el punto de vista radiográfico la estabilidad de esa columna por el alto riesgo que tienen de presentar subluxaciones. Este es un caso de un niño de 3 años de edad con una subluxación atlantoaxial con síndrome de Down, donde podemos ver en las radiografías las alteraciones que hay a nivel de la unión de C1, C2, y cuando se realizan los movimientos de flexión y extensión de la columna, vemos la inestabilidad tan importante que hay aquí en la relación de C1 y C2, un desplazamiento completamente anormal. Este es un caso de una lactante menor de 4 meses de edad que la estuvieron estudiando por una probable anillo vascular. Desde el nacimiento tuvo problemas también para la ventilación espontánea, tuvo 2 paros cardiorrespiratorios esta niña, y finalmente se identificó en las radiografías que tenía alteraciones también en la unión cranocervical. Esta era clínicamente cómo estaba esta paciente, con una cuadriparesia importante y con un clonus constante. Este es el estudio de resonancia magnética. No se hizo inicialmente con el objetivo de descartar esta entidad clínica, sino de descartar el anillo vascular. En este caso, se encontró esta gran alteración a nivel de la unión cranocervical con el desplazamiento posterior de la odontoides y una compresión muy importante de la unión bulbomedular, ya con cambios de hiperintensidad a ese nivel. Otras lesiones que podemos ver en los niños, sobre todo en el recién nacido, son las lesiones de tipo obstétricas, como son la avulsión cervical. Esto cuando no hay una adecuada evaluación de la desproporción cefalopélvica y se tienen productos macrosómicos que se obtienen a través de vía vaginal, ocurren este tipo de lesiones que finalmente terminan con la vida de un producto y debido a una lesión muy severa de la médula espinal y de los vasos. Este es otro caso que también no son frecuentes, pero hay que descartarlos en los pacientes. También las impresiones basilares y la plativacea, cuando vemos durante el desarrollo a los pacientes con cuadriparesia principalmente de tipo espástico, sin ninguna otra
sin ninguna otra patología asociada. Este es un estudio de una reconstrucción sagital de una tomografía en la cual se observa perfectamente la platybasia y el desplazamiento y la impresión basilar de la odontoides y el compromiso tan importante de la unión bulbomedular. Este es un corte axial donde se observa perfectamente cómo está el desplazamiento de la odontoides y la compresión a nivel del agujero magno. En el estudio de resonancia magnética se corroboran los mismos datos. En la acondroplasia también podemos observar diversas alteraciones en toda la columna de estos pacientes, pero la de mayor riesgo en los lactantes siempre será las alteraciones que observamos en la formación de lo que es el hueso occipital, el desarrollo de lo que es el conductor occipital a este nivel, donde se observa que está disminuido su diámetro de una forma importante. En la tomografía podemos ver en este estudio también los cambios en la densidad que hay por la compresión. La disposición del hueso occipital en estos pacientes es totalmente diferente a la del desarrollo de un cráneo normal. Aquí estos pacientes normalmente tienen una fosa posterior muy pequeña, el agujero occipital tiene un diámetro muy pequeño también, y la disposición también del hueso es de forma horizontal. Entonces, todos estos factores llevan a la compresión de esta zona y también con cambios importantes en cuanto a la densidad. Este es un estudio de resonancia magnética en un corte axial donde podemos ver perfectamente cómo está comprimida esa médula en esa porción, y este es en el estudio de la resonancia magnética. Estos cambios que observamos de hiperintensidad a ese nivel, pues son factores pronósticos importantes, porque aún a pesar de que realicemos las descompresiones en este tipo de pacientes, el aspecto funcional no va a mejorar en estos niños, principalmente si ya tienen disfunción ventilatoria. Generalmente son pacientes que se mantienen con ventilador o con CPAP en el mejor de los casos, y finalmente pues muchos de ellos fallecen por las complicaciones derivadas de la disfagia neurogénica y las neumonías. Estas son otras alteraciones que podemos ver en el desarrollo de la columna a nivel lumbar en los niños con acondroplasia. Vemos estas grandes importantes malformaciones en el desarrollo de los cuerpos vertebrales y que nos inducen a una deformidad en esa columna, y también nos ocasionan compresión que puede ser a nivel medular o a nivel radicular, que es más común. Otros síndromes menos comunes que observamos en nuestros pacientes, pues bueno, en este caso es un síndrome de Leopard asociado a un oso odontoideo con una subluxación a nivel de C1, C2, con una importante compresión también de la unión bulbomedular. El síndrome de Leopard se caracteriza por la presencia de lesiones lentiginosas cutáneas, se asocia también a malformaciones craneofaciales, en este caso a craneoestenosis. Los pacientes presentan talla baja, tienen característicamente miocardiopatía hipertrófica y mutaciones en el gen PTPN11 en un 85% de los casos, lo cual modifica totalmente el pronóstico para estos pacientes. En cuanto a otras enfermedades que también se asocian a alteraciones de estabilidad en la columna, en este caso también occipitocervicales, son la presencia de artritis reumatoide juvenil en la edad pediátrica. En este caso se trata de una niña de 11 años de edad con una importante subluxación atlantoaxial. Esta es una tomografía donde se observa perfectamente cómo se desplaza hacia atrás la odontoides y cómo comprime a la médula a nivel cervical. Esta es la reconstrucción sagital del estudio, y en la resonancia magnética podemos ver cómo hay disminución del espacio subaracnoideo a nivel de la unión bulbomedular y la formación del panus a ese nivel.
¿Qué observamos nosotros en este tipo de pacientes o por qué nos llaman para atenderlos? Bueno, lo más importante es porque los pacientes presentan compresiones medulares, presentan inestabilidad de la columna y hay progresión de la deformidad espinal de forma secundaria por la debilidad neuromuscular que ocasionan este tipo de lesiones y no solamente por las alteraciones ligamentarias u óseas que pueden tener. ¿Qué otros aspectos hay que considerar con estos pacientes? Bien, son grupos muy diferentes desde el punto de vista etario por el crecimiento y desarrollo. Cada uno de ellos se comporta de forma distinta y algo que tenemos que tener en consideración siempre es que la carga axial siempre va a ser mayor debido a la ganancia de peso durante el desarrollo del niño en cualquiera de las etapas. Otros aspectos que hay que tomar en consideración cuando se va a abordar desde el punto de vista quirúrgico a estos pacientes tiene que ser a través del grupo multidisciplinario, en este caso con neurocirugía, tener la integración con el equipo de cirugía pediátrica, ya sea cirugía de tórax u urología, neurofisiología y tener un excelente anestesiólogo también. Esto es importante por el tipo de pacientes que manejamos y la comorbilidad que tienen. Entre las consideraciones anestésicas, principalmente cuando tenemos que abordar la unión craneocervical, es importante la consideración de la intubación con fibroscopio, principalmente cuando tenemos una inestabilidad importante a nivel occipito cervical y que podemos ocasionar mayor lesión a nivel medular cuando se realiza una intubación de tipo convencional. En algunos casos se tiene que considerar la colocación de marcapasos transitorios, principalmente cuando por la compresión medular tenemos importante bradicardia en los pacientes, así como una hipertensión reactiva severa. La tracción cefálica y la estabilización externa con ALOVES es importante en algunos pacientes, principalmente en traumatismo craneocervical previo a la cirugía. ¿Qué otras consideraciones tenemos que tener en estos pacientes? Bueno, siempre evaluamos la edad y el peso de estos pacientes por sus características. El estado nutricional es importante también porque por el tipo de sistemas que vamos a utilizar tenemos un alto riesgo de exposición de los mismos. Evaluar las enfermedades concurrentes como es la artritis reumatoide, la presencia de acondroplasia o tuberculosis, la enfermedad de Morquio, cardiopatías congénitas y los trastornos de ritmo cardíaco son relevantes para poder tener éxito en estos pacientes. La evaluación del volumen sanguíneo circulante es importante también porque tenemos que hacer una recuperación a través de la aplicación de concentrados eritrocitarios y los derivados de la sangre en este tipo de pacientes, sobre todo cuando tenemos que hacer abordajes muy amplios en estos niños, el sangrado puede ser considerable. Otro de los aspectos que son importantes son la profilaxis antibiótica, puesto que son prótesis que vamos a manejar. Y una consideración que es de suma importancia para todos es el riesgo de hipertermia maligna, sobre todo porque podemos tener pacientes que tienen también algún tipo de distrofia muscular que han pasado asintomáticos y que durante el procedimiento anestésico nos puede dar graves problemas. En este caso, bueno, la hipertermia maligna pues, es un desorden genético hereditario, autosómico dominante, y donde hay alteraciones importantes a nivel de los canales y receptores de reanodina. Hay una disminución de la recaptación del calcio por el retículo sarcoplásmico sin terminación de la contracción muscular. ¿Qué datos clínicos podemos ver en estos pacientes? Una vez que se hace la inducción anestésica, los pacientes presentan taquicardia, taquipnea, acidosis respiratoria y metabólica con desaturación y una fiebre igual o mayor a 40 grados centígrados y es muy característica la rigidez muscular, así como la cianosis. Y esto puede llegar a ser mortal cuando no tenemos un tratamiento apropiado para estos pacientes. Dentro del tratamiento, bueno, si se llega a presentar este tipo de complicación, no podemos continuar la cirugía en absoluto. Se tienen que suspender los anestésicos, debe manejarse con hiperventilación, dantrolene, la aplicación de soluciones frías, la corrección de la acidosis metabólica y del tratamiento de la hipercalemia, así como el tratamiento de las arritmias con procainamida y mantener una uresis adecuada a través de diuréticos
pasarlo a terapia intensiva y una vez que se estabilice el paciente, replantearnos la cirugía con otro tipo de manejo anestésico. En cuanto a la experiencia que nosotros tenemos en nuestro hospital, desde 1994 hasta la actualidad, son este número de pacientes que hemos tratado por diversas causas. Principalmente a nivel cráneo-cervical hemos tratado 26 pacientes con edades entre los 4 meses de edad a los 16 años. A nivel torácico hemos tratado 3 pacientes de 2 años de edad. A nivel toracolumbar tenemos 6 pacientes de 2 a 12 años de edad y a nivel lumbosacro 2 pacientes de 4 años. Y bien, ¿cuáles son las lesiones más comunes por las cuales nosotros hemos tenido que hacer una intervención en estos pacientes? Por causa neoplásica hemos tratado 8 casos, por trauma cráneo-cervical en 5, con presencia de oso odontoideo en 3 casos, con síndrome de Grisel en 2 y 1 por artritis reumatoide. A nivel torácico hemos tenido 2 casos de pacientes con mal de Pot por tuberculosis, con hemivertebrasis síndrome de Turner en 1. A nivel toracolumbar tuvimos un paciente con acondroplasia, con neoplasias en 2 casos y a nivel, a este mismo nivel también con mielomeningocele en 3 casos. A nivel lumbosacro tratamos 2 pacientes con neoplasias. Y bien, ¿cuáles son los tipos de cirugías que nosotros hemos efectuado en estos pacientes? Bueno, este es el caso de la paciente con artritis reumatoide y con compresión medular. Se le realizó un abordaje inicialmente transoral para hacer la descompresión y por vía posterior le hicimos una estabilización occipito-cervical. Aquí es importante dentro de la técnica quirúrgica el mantener los ligamentos, así como la inserción de los músculos a nivel de las vértebras para poder realizar no dejar más inestable este paciente. Y de estas estructuras nosotros realizamos la estabilización con un sistema de barras de titanio con tornillos a nivel occipital y ganchos sublaminares para mantener la estabilidad. Este es otro caso, fue un caso bastante complejo de un paciente adolescente con un quiste óseo aneurismático a nivel de C1 y C2. Es el estudio de tomografía en cortexia, donde se observa la importante lesión y deformidad que ocasionaba este quiste óseo aneurismático a nivel de C1 y C2. En el estudio angiográficos que se realizó para evaluar el compromiso vascular, se observa perfectamente la arteria vertebral y cómo a través de la misma se vasculariza totalmente la lesión, tanto a nivel del cuerpo vertebral como en la porción posterior. A esta paciente se le hicieron dos intervenciones. La inicial fue por vía posterior, donde se realizó la resección de la lesión mayor y una fijación posterior. Y después, al realizar en el control este estudio, en el seguimiento, al evaluar la posibilidad de poder retirar ese sistema de fijación posterior, se realizó el estudio de resonancia magnética, donde tuvimos que reevaluar todavía esta lesión importante a nivel de C1, C2, y se abordó nuevamente desde el punto de vista quirúrgico a través de una cirugía transoral para hacer la resección. Colocamos una malla de titanio a este nivel por vía transoral para poder hacer la fijación cráneo-cervical en esta niña, la reconstrucción anterior. Y este es otro caso, este es un caso también de trauma, en donde, bueno, aquí colocamos un sistema de fijación occipito-cervical en un adolescente con tornillos transfacetarios, que no siempre es fácil en los niños, y con estos cables a nivel occipital para hacer la estabilización. Este es un caso de un niño también con un quiste óseo aneurismático, pero a nivel toracolumbar, donde se veía también afectado el cuerpo vertebral y todo lo que son las láminas y las apófisis.
En el estudio de resonancia magnética se observa perfectamente la lesión, que es una lesión hiperintensa por la vascularidad que tiene y el compromiso que hay a nivel intrarraquídeo. Con este paciente se hizo un abordaje posterior, se hizo la resección y el curetaje y se colocaron las barras posteriores con cables sublaminares para mantener la estabilidad a este nivel en este paciente. Después de 3 años de seguimiento con este paciente y al evaluar que no había inestabilidad secundaria o deformidad secundaria en el niño, se decidió el retiro del sistema por vía posterior sin ninguna complicación. Otros casos que son mucho más complejos son los que vemos con hemivértebras. Habitualmente lo vemos en pacientes con dirrafismos espinales ocultos o abiertos, como en el caso de mielomeningocele, y representan un reto muy grande el hacer la estabilización y la corrección de la deformidad en estos niños. Principalmente, bueno, está orientada a la cirugía a disminuir la restricción pulmonar que tienen por la deformidad tan severa que se produce por la cifoescoliosis en estos niños. Estas son cirugías muy complejas en donde generalmente nos auxiliamos de la ayuda del cirujano de tórax o del cirujano pediatra para poder tener el acceso tanto a nivel torácico o a nivel retroperitoneal para poder hacer la corrección, la resección de estos cuerpos vertebrales anormales y colocar mallas de titanio con injertos óseos y hacer la reconstrucción por vía posterior para poder hacer esa corrección, estabilizarlo y disminuir la restricción pulmonar. Y bien, ¿cuál es uno de los problemas más graves que también enfrentamos todos los neurocirujanos pediatras cuando tenemos que abordar este tipo de pacientes? Pues tenemos que adaptar los sistemas de fijación que están diseñados para el adulto, principalmente los que están diseñados para la fijación occipito-cervical, dado que son perfiles mucho más pequeños y nos permiten mantener la estabilidad de esa columna. Generalmente dentro del mercado solamente existe el sistema TSRH infantil, pero tiene un perfil muy grande para nuestros pacientes. Está diseñado para el niño anglosajón, que tiene características morfológicas muy diferentes al de los pacientes que nosotros manejamos en Latinoamérica, que son pacientes más pequeños, que tienen un estado de desnutrición importante, y por lo cual este tipo de perfil, que es mucho más grande, tiende a exponerse con mayor facilidad. En este caso utilizamos, este es a nivel toracolumbar, es uno de los niños con acondroplasia, y aquí colocamos un sistema con ganchos sublaminares a este nivel, y colocamos las barras de titanio que están diseñadas específicamente para la unión occipito-cervical, lo adaptamos para este niño pequeño. Este es otro tipo de instrumentación. Este es un sistema TSRH para un adolescente de 14 años de edad, un paciente con antecedente de un tumor intramedular que ya empezaba a tender a ocasionar deformidad de la columna. Entonces se decidió la colocación de este sistema por vía posterior con las barras y con ganchos sublaminares y su crosslink para estabilizar este niño. Él es actualmente campeón de natación a nivel olímpico. Y bueno, ¿qué otras cirugías también realizamos con estos pacientes? Son cirugías que son complejas a veces también por el tipo de acceso que tiene que realizarse para la reconstrucción. En este caso es un acceso retroperitoneal para la colocación de una malla de titanio. Aquí tenemos la ilíaca y obviamente pues la complejidad de la cirugía es mucho mayor en estos casos porque estamos muy cercanos a la bifurcación también de la aorta. Entonces tenemos que manejar con mucho cuidado estas estructuras vasculares para evitar trombosis, evitar laceraciones arteriales y evitar obviamente la isquemia en extremidades inferiores, y esta es la fijación por vía posterior también con ganchos sublaminares. ¿Qué otros casos observamos y que son muy complejos para su manejo y donde realmente no tenemos grandes opciones para su tratamiento? En este caso es un paciente con una osteocitosis, con un gran involucro de toda la base del cráneo
hasta el climus. Toda esta lesión también involucraba la infiltración leptomeningia en este niño, que posteriormente desarrolló hidrocefalia, pero a nivel de la columna, este paciente inicialmente se manifestó principalmente por radiculopatía, pero ya al observar los estudios de imagen en este paciente empezamos a ver todas estas múltiples lesiones con colapso por infiltración debido a la histiocytosis. El paciente también tenía una infiltración a nivel hepático y esplénico, lo cual lo hacía de un pésimo pronóstico para la vida y no nada más para el aspecto funcional. Entonces, en estos casos, desafortunadamente no podemos ofrecer ninguna cirugía de estabilización, dado que es una enfermedad de tipo sistémico, y lo único que se puede ofrecer en estos casos son la colocación de algún tipo de ortesis externa que permita mantener la estabilidad en ellos. Y bien, en cuanto a las complicaciones que también hemos tenido en el manejo de este tipo de pacientes, tuvimos 2 exposiciones del sistema en estos casos de mielodisplasia. Las condiciones obviamente de estos pacientes difieren totalmente de las de otros, ya que tienen el antecedente de una cirugía previa, la piel es muy delgada, son pacientes que tienen una atrofia muscular importante, son pacientes que tienen alteraciones importantes también de la sensibilidad cutánea y también, bueno, son pacientes que permanecen todo el tiempo en sillas de ruedas y esto hace que sean mucho más susceptibles que cualquier otro tipo de pacientes a la exposición de los sistemas, que lo podemos ver a este nivel, como está erosionada totalmente la piel por exposición, y finalmente tuvimos que recurrir al retiro del mismo. En cuanto a defunciones, tuvimos 3 casos de defunción en nuestros pacientes. En una de nuestros pacientes de quistioso neurismático, la que era a nivel de C1, C2, la paciente falleció por un choque séptico secundario a una perforación gastroesofágica. Eso nosotros asumimos que fue secundario también al estrés tan importante al cual fue sometida, a pesar de tener protección de mucosa gástrica. Tuvimos otro paciente con un tumor de células gigantes a nivel cervical, quien falleció a consecuencia de la progresión tumoral. Y uno de nuestros casos de pacientes con acondroplasia, que tenía también un importante compromiso a nivel de la unión bulbomedular, la paciente falleció por una neumonía. Y bien, en conclusión, bueno, ¿cuáles son los objetivos de hacer las cirugías en este tipo de pacientes? Pues la más importante es la descompresión medular, la estabilización de la columna para la prevención de la deformidad progresiva que presentan. Y bien, algo que es importante, bueno, las barras posteriores no son sistemas que sean permanentes en el paciente pediátrico. Esto siempre ha sido el motivo principal por el cual la mayoría de los neurocirujanos y ortopedistas no operan a los pacientes que tienen algún tipo de deformidad o algún tipo de lesión que compromete la estabilidad de estos niños. ¿Por qué razón? Porque piensan que si se fija al paciente, si se estabiliza con algún tipo de sistema, se acorta el crecimiento de la columna, lo cual no es cierto. En cuanto a los diversos estudios que se han realizado a nivel internacional, principalmente por Douglas Brookmeyer, en Estados Unidos, se ha observado que los pacientes que permanecen con los sistemas de fijación continúan su crecimiento y desarrollan una deformidad secundaria porque están atrapados todavía por el sistema de fijación posterior. Entonces, ya una vez de que se ha logrado la estabilidad de esa columna en los siguientes 2 a 3 años, el sistema posterior puede ser retirado sin complicaciones en este paciente y esto nos previene la sobrecarga y esa deformidad secundaria que pueden presentar. Otro de los objetivos, bueno, hacia donde tendremos que apuntar la mayoría de nosotros, dado que no hay un desarrollo adecuado de sistemas de fijación para el paciente pediátrico, tenemos que desarrollar sistemas específicos para la columna pediátrica, basándonos en el mecanismo electrónico con el concepto de Ilízaro, de tal manera que
puedan ser inclusive sistemas de tipo permanente, pero en los cuales a través de sistemas magnéticos podamos mantener ese grado de crecimiento que debe de tener ese paciente. Y bien, estos son algunos de los casos que hemos operado. Se le realizó una estabilización occipitocervical. Es un paciente que llegó por una fractura a nivel de C2. Este paciente tenía una neoplasia a nivel de la unión occipitocervical y se tuvo que recurrir inclusive a la colocación de un sistema de AlloVest para mantener la estabilidad. A este paciente se retiró el sistema después de 3 años de colocado a nivel dorsal por un quistioncio aneurismático. Esta pequeña se realizó el tratamiento conjunto con ortopedia por una fractura a nivel lumbar. Este es otro de nuestros pequeños que realizamos también una fijación posterior por una neoplasia y pues agradezco la invitación para poder participar con ustedes a través de la experiencia que nosotros hemos logrado a través de 22 años en el tratamiento de estos niños. Mucho gusto, Gisela. Excelente presentación y gracias por poner este congreso junto con todos los presentadores y vamos a abrir el panel para hacer preguntas de Griselda. ¿Cómo lo saco? Y primero vamos a empezar con Patty. ¿Cómo está, Patty? Okay, está muto, Patty. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, doctora Grisela. Excelente charla, la felicito. La verdad que muy buena. Muchas gracias por compartir sus conocimientos. Gracias también, Patty, por participar. Y Luis, ¿tiene algo, comentario o preguntas para hacer Griselda? No, yo me uno a la felicitación. Griselda siempre ha demostrado una gran calidad profesional. Es una extraordinaria neurocirujana. Mis respetos para ella. Le he visto grandes trabajos y creo que es todo un ejemplo a seguir para las generaciones más jóvenes de neurocirujanos también. Sí. Estoy feliz que tú participes también, Luis. Ok. Erika, ¿puede oírme ahora o no? ¿Su sonido no es bueno? ¿Está bien? Ok. Marco, ¿quiere decir algo? ¿Decir hola? Quiero felicitar a la doctora por su presentación. Gracias por venir, Marco. Y Víctor. No tengo preguntas, muy buena presentación, muchas gracias. Ok, Víctor, gracias por venir. Ok, Griselda, muchas gracias para hacer una excelente presentación y gracias por escogiendo todos los neurocirujanos pediátricos para participar. ¿Hay algo más para decir? Adrian, ¿tiene algo a decir? Sí. Griselda, ok. A mí me gustaría compartir un poco de los comentarios con Griselda, muy buena exposición. Sabemos que es un reto, ¿verdad? La integración de la cirugía ortopédica más allá de la escoliosis, ¿verdad? Mucha gente piensa que es un campo que está limitado únicamente a escoliosis. Ciertamente la unión craneocervical es un gran reto. Los casos no son fáciles. Creo que uno de los conceptos más interesantes con estas malformaciones de la unión craneocervical es poder saber si estas malformaciones son reducibles o no. Entonces, cuéntame una cosa. Ustedes allá, ¿con qué frecuencia para las malformaciones de la unión craneocervical van a utilizar la tracción? Realmente ¿me escuchas? Sí, claro. Sí. Pues realmente es poco común que tengamos ese tipo de pacientes. De hecho, solamente hemos utilizado el AlloVest para tracción en 2 pacientes. No podemos utilizar en ellos el sistema externo por las características que tiene el hueso de estos niños. Pero con AlloVest solamente hemos tenido oportunidad de utilizarlo en 2 casos. Ok.
nosotros nos hemos encontrado con grandes problemas, creo que de este grupo de pacientes. Te voy a mostrar aquí en la pantalla ¿Sí? dos pacientes míos que realmente han sido de gran problema porque, es decir, cuando son únicamente inestabilidades de la unión craneocervical, digamos que una vez que corriges y realineas la malformación anatómica y la logras fijar, vas a tener éxito. El problema es que tenemos pacientes que tienen alteraciones de la densidad mineral del hueso. Exacto. Entonces, la impresión que a mí me da es que es como si estuvieras metiendo tornillos en huesito de pollo, ¿verdad? Y son pacientes que no van a tolerar la carga. Déjame enseñarte aquí un par de pacientes que tengo en ese sentido. A ver. ¿Ya están viendo mi pantalla? Ya no, ya no. No. No, ¿La ven ahora? no, no. Siga tratando. Ok. Ahí están viendo mi pantalla. No, la pantalla, sí, eso es. Ok. Entonces déjame enseñarle estos pacientes que tengo acá. Entonces, uno de los problemas son los pacientes que tenemos con invaginaciones basilares asociadas a la osteogénesis imperfecta. Esta es una paciente de 8 años, probablemente es una osteogénesis tipo 3, tiene un hermano que tiene todas las características de osteogénesis imperfecta, pero a esta no se le ha podido demostrar, pero ustedes saben que hay como un montón de subtipos, ¿verdad? El problema es cuando te topas con estos pacientes que aún no tienen ninguna evidencia de disfunción neurológica, ¿ok? Y que la mayoría de los síntomas están relacionados a la escoliosis, ¿verdad? O a la mala alineación de la charnela occipitocervical. Esta paciente nosotros la pusimos en 7 días en un halo con 6 libras de tracción y una corrección de la curvatura cervical. Pero cuando intentamos subir un poco más la tracción empezó a hacer voz nasal y datos como de problemas de la unión bulbomedular. Esta es la imagen. Vean ustedes cómo prácticamente el complejo de la unión craneocervical reside adentro de la fosa posterior. Es decir, este es un paciente que representa una gran complejidad, puesto que no solamente tenemos el problema del ángulo para poner la placa en la región occipital, sino de ahí el ángulo que va a tener que formar para pegarse a los cuerpos vertebrales. Vean cómo aquí en la imagen prácticamente el complejo C1, C2 vive dentro de la fosa posterior. Progresivamente se fue invaginando y ahora reside allá adentro, ¿verdad? Y además, ve qué interesante que Griselda ve el ángulo del... El ángulo. Esta platibacia es una, o sea, es una cuestión impresionante, ¿verdad? Es prácticamente como una espícula. No, eso. Y cuando vemos esto en la resonancia magnética, mira que prácticamente el tallo cerebral está cabalgando encima de esa angulación. Entonces, este es un paciente que dices, ¿cómo es posible que no tenga manifestaciones neurológicas? Aquí ya se ve que se está formando un syrinx asociado a la escoliosis. Entonces, dice uno, ok, tengo un hueso que está prácticamente poco osificado. ¿Será prudente entrar por aquí? Pero dices, si vengo y le quito el poco de estabilidad que tiene aquí atrás, sabiendo que atrás ha fallado, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? ¿Por dónde lo voy a instrumentar primero, verdad? Exacto. Ve la escoliosis asociada. Ahora, ve este otro paciente. Este es un paciente con un síndrome de Goldenhar. Este paciente es todavía más complejo porque para poder tener acceso a esta invaginación basilar, ve que, o sea, la vía transural no va a ser tan sencillo, ¿verdad? Esta es la imagen de él, velo en 2009, es decir, tenía un poquito de invaginación basilar, tenía un poquito de Chiari, la cosa no estaba tan mal y el chiquillo estaba asintomático. Y hace 2 años volvió conmigo porque cada vez que se resfriaba y empezaba a toser, se quedaba cuadripléjico. ¿Ok? Entonces, velo ahora en esta imagen. Opa, voy a devolverme. Velo en esta imagen ahora como es otro que tiene el clivus completamente horizontal y además aquí atrás el Chiari asociado, ¿verdad? A este paciente lo que le hicimos fue primero hacerle una descompresión de foramen magno
y con eso se aflojó la compresión sobre el tallo cerebral, ¿verdad? Y con eso mejoró radicalmente. Pero aún al día de hoy, el tema de la compresión ventral por este ángulo tan absurdo no lo he podido resolver. Y curiosamente, esta es parte de una presentación que compartí en meses pasados. Todo el mundo dice, no toque la parte anterior. Si no tienes síntomas, no lo toques, ¿verdad? No te metas por la boca porque lo único que vas a hacer es terminar de inestabilizarlo. Y una de las cosas interesantes es que tanto a este como al otro niño, desde hace como año y medio, les empezaron el servicio de endocrinología pamindronato. Puede ser que con el pamindronato se ha frenado Entonces, eso me lleva a reflexionar que si uno lo detecta tempranamente, debería de ponerlos rápido en pamindronato para que no te progresen. Pero ciertamente son casos complicados, ¿no? Venir y meterse acá adelante no está nada sencillo, ¿eh? Porque no solamente es quitarse uno, es decir, es quitar el clivus, y luego con qué reparo el defecto anatómico que va a quedar ahí, y no va a tener apoyo anterior, ¿verdad? Porque lo que mucha gente describe es simplemente la descompresión del diente, ¿verdad? Pero queda arriba queda C1, ¿verdad? Quedan las masas del occipital, pero aquí prácticamente todo se te modificó, ¿verdad? Son verdaderos retos estos casos. Totalmente de acuerdo. De hecho, en una de las descripciones que hacía Sontag, ellos colocaban inicialmente un fragmento de hueso supuestamente para hacer la estabilización anterior una vez que hacían la descompresión, pero nosotros hemos visto que eso no es suficiente porque la carga axial siempre va a ser mayor. Sí implica un gran reto el introducir un sistema de fijación anterior, sobre todo en niños tan pequeños, que tengamos un sistema que realmente sea útil de titanio, que pueda apoyarse en parte del clivus y por lo menos a nivel de la plataforma en C2 o C3, sí implica un riesgo muy, muy alto y un reto obviamente mayor. Nosotros, bueno, esta es la experiencia que tenemos con los pacientes que tenemos. Desafortunadamente, bueno, no son muchos. Vimos un caso de un síndrome de Stoke, donde la paciente tenía literalmente destruido totalmente los cuerpos vertebrales a nivel cervical y toda la unión de la base del cráneo. Igual endocrinología le inició el manejo con la hormona, pero finalmente pues la paciente falleció por la compresión y no había manera de estabilizarla en ese momento. Actualmente, bueno, lo que están haciendo en esos casos también es no nada más el manejo hormonal, sino también la radiación de dosis bajas también para disminuir los vasos linfáticos que hay a ese nivel y las vertebroplastías, pero solamente son casos aislados los que se han reportado en la literatura y no con muy buenos resultados. Sí, realmente uno viene a darse cuenta cuando de repente empiezas a consultar estos casos. Todo el mundo se topa con el mismo problema y no hay una respuesta 100% correcta, ¿verdad? Son tan poquitos y son unos cuantos, ¿verdad? Está Brockmeyer en Estados Unidos, está la gente de Londres, pero no hay así como gente que te diga, bueno, tengo una casuística enorme, ¿verdad? Porque son raros estos casos. Exacto, totalmente de acuerdo. Y bueno, lo que mencionábamos, bueno, el hecho de que no hay sistema, obviamente por lo mismo que no son frecuentes, no hay sistemas diseñados específicamente para el paciente pediátrico. Entonces ese es un grave problema al que nos enfrentamos todos en los diferentes países, porque tenemos que echar mano de adaptar sistemas diseñados para adultos o de adaptar inclusive sistemas de los que se utilizan para cirugía maxilofacial para poder lograr una estabilización en niños muy pequeños. Correcto. Pues muchas gracias por tu comentario. Muchas gracias a ti también por participar con nosotros. Sí, Adrian, tú estás mostrando el poder de este tipo de tecnología para compartir con pantallas, mostrando MRIs, CT durante una pregunta. Y también, Adrian, estoy usando Facebook Live para mostrar
Sí, está vivo, yo estoy vivo. ¿Y sabes quién está mirando? Luis Borda. ¿Tú conoces el hombre neurocirujano de Brasil? Sí, Sí. Luis, Él está mirando en Facebook Live. Esto. Luis y yo somos muy buenos amigos, hace muchos años. Sí, probablemente yo voy a decir a él. Ok, mucho gusto. Y entonces tenemos un descanso ahora para 2 horas hasta la próxima. Y hay 2 charlas sobre hidrocefalia a las 5 y 6 de la tarde, tiempo México. Y yo voy a mandar un link a Adrian y Patty y también para Marcos y Víctor para venir en 2 horas si tú quieres venir. ¿Ok? Mucho gusto. Gracias, doctor. Muchas gracias, Griselda. Hasta luego. Hasta luego, bye.